The rest of us, we're going to open up our Bibles to Luke chapter 15. El resto de nosotros vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 15. Luke chapter 15. Lucas capítulo 15. And we're going to start at verse 11. Y vamos a comenzar en el versículo 11. Amen. Amen. Now, today we're going to talk about a story Hoy vamos a hablar de una historia that is pretty popular. que es una historia bastante popular. It's a story that many of us know. Es una historia que muchos de nosotros conocemos. It's the story of what is often called either the prodigal son Es la historia de lo que se llama el hijo pródigo or the story of the lost son. o también de la historia del hijo perdido. And while I think that, yes, it is a story of the lost son, Y aunque yo sí creo que es la historia del hijo perdido, and it's also the story of the prodigal y son, también es la historia del hijo pródigo, I also believe it's the story of a great father. yo también creo que es la historia de un gran padre. And it's really the story of how God deals with us, his children. Y es en realidad la historia de cómo Dios trabaja con nosotros sus hijos. You know, I find it interesting. Yo lo encuentro muy interesante. When you deal with a business Cuando tú estás trabajando con un negocio or an institution of some sort, o alguna institución, you always have the front-facing person. tú siempre tienes aquella persona que es la cara de la organización. You have the people that you deal with. Tienes la gente con la que tú trabajas. If you go to a store, for example, Por ejemplo, si vas a alguna tienda, you have the salesperson, tienes el vendedor or you have the clerk at the front. o tienes la persona que está en la frente, But there's people in the background pero hay gente en la parte de atrás, that are making sure that all of those things happen in the front. en el trasfondo, que están asegurándose que todas esas cosas sucedan en la parte de enfrente. And the people in the back, Y la gente atrás, you don't normally know too much about them. usualmente no sabes muchos de ellos. For example, if you go to a Por restaurant, ejemplo, si vas a un restaurante, you're going to deal with a waiter or a waitress, vas a estar trabajando con el camarero, la persona que te está atendiendo, and you're probably going to judge the experience y lo más seguro vas a juzgar tu experiencia based on how the waiter or the waitress treated you. basando en cómo esta persona te atendió. That's the person in the front. Esa es la persona en el frente. That's the face of the Esa es business. la cara del negocio. But behind the scenes, Pero a la parte detrás de la you have escena other people. tienes otra gente. You have servers, Tienes los servidores, you have the cooks, tienes los cocineros, and if you go even further than that, y si vas más allá de esto, you have people that administer the business. tienes la gente que administra el negocio. And all of these people together Y toda esta gente juntas are working so that you have a great experience están trabajando para que tú tengas una gran experiencia at the restaurant. en ese restaurante. That's the way businesses work. Así es como trabajan los You negocios. see, the institution of a family La institución de la familia is similar to that. es similar a esto. Now, when you decide whether you're going to leave a tip or not Cuando tú decides si vas a dejar un tip o no, at a una restaurant, propina o no en un restaurante, you don't think about the administrators. tú no piensas en los administradores, You don't think about the people in the tú background, no estás pensando en las personas en el trasfondo, the people in the back o office. en las personas en la oficina de la parte de atrás. You're only thinking about the waiter or the Tú waitress, estás pensando en la persona, en el camarero que te estaba atendiendo, the person in the front. la persona enfrente. And this is why I think Y por eso es que yo pienso that Mother's Day que el Día de las Madres tends to be a little more popular es un poquito más popular than Father's Day. que el Día de los Padres. Because the way that the family is structured Porque la forma en que la familia está estructurada is that the woman is normally the nurturer. es que la mujer es la que nutre, She's the one that put the spoon into the mouth. es la que puso esa cucharita en la boca, She's the one that comes when the baby is es crying. la que viene cuando el bebé está llorando. You don't see the father so much. No ves tanto al padre. Now, fathers have gotten a little more engaged these years, Ahora en los últimos años los papás están más envueltos and that's a good y thing. eso es algo bueno. But the reality of it all Pero la realidad de todo is that still much of the face-to-face responsibility es que esa responsabilidad de cara a cara with the children con los hijos falls on the mom. cae mayormente con la mamá. Because the father is typically working in the background. Porque el papá está típicamente trabajando en el trasfondo. Now I've realized times have changed. Ahora yo entiendo que los tiempos han cambiado. And I realize that women are now working as well. Y yo entiendo que las mujeres también están trabajando And, ahora. and there's a lot that they do with that. Y hay mucho que ellas hacen con esto. But still, I do believe that moms just tend to have that nurturing
caring attitude towards their children. Pero yo aún así pienso que las mamás tienen esa actitud de nutrir, de atender a sus hijos. But it takes the father and the mother to make it work. Pero toma el padre y la madre para que esto We funcione. need good fathers. Necesitamos buenos padres. We need that good, solid foundation in the home. Necesitamos este fundamento sólido en el hogar. And today I want to talk to you about what being a good father is all about. Y hoy te quiero hablar de qué conlleva ser un buen padre. We're going to go to Luke chapter 15. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 And we're going to read the story together. y vamos a leer la historia juntos, Verses 11 through 24. del 11 al 24. This is what the Bible says. Esto es lo que dice la Biblia. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: "Papá, dame lo que me toca de la herencia." Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. And by the way, I think we have the verses up on the screens. I don't know if they were Por able cierto, to put creo them que up. tenemos los versos para ponerlos en la pantalla. And then verse 13 says this: Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death." Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? I will set out to go back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him." El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. "Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is now found." So they began to celebrate. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Y así empezaron a hacer una fiesta. So what happens here? Así que, ¿qué sucedió aquí? A father Un padre, and 2 sons. 2 hijos. The younger of the 2. El más joven He said, "Father,
Dice, Padre, give me my inheritance now. dame mi herencia ahora. I don't want to be here anymore. Ya no quiero estar aquí. I want to go away. Me quiero ir. I don't want to be under my father's covering anymore. No quiero estar bajo la cobertura de mi padre ya. So he goes off Así que él se va with his father's money. con el dinero de su padre, By the way, yes, it was his share. porque aunque sí era su parte, Even though it was his share, it was the money and the wealth that his father had attained. pero era la riqueza y el dinero que su padre había obtenido. And he went out there Y él se fue and he started buying stuff y comenzó a comprar and he cosas started living the wild y life comenzó a vivir la vida salvaje, like vida Ricky loca. Martin. Yep. como Ricky Martin, la vida Living la loca, vida loca. viviendo la vida loca. That's what he started doing. Eso es lo que él comenzó a hacer. And that's what he was doing out there, not with his money, Y es lo que estaba haciendo, no con su dinero, but with his father's money. pero con el dinero de su padre. And I think he was thinking, Y yo creo que él estaba pensando, I could go spend my money yo puedo ir y gastar mi dinero, because after I run out of it, porque después que se me acabe, I could probably work for more pues es posible que pueda trabajar para más. and I will always have. Y siempre voy a tener. But he was not expecting a famine. Pero él no estaba esperando una escasez. He was not expecting that there would be a famine in the land. Él no estaba esperando que habría una escasez en la tierra. So a famine comes. Así que llega la escasez. He spent all his money. Él había gastado su dinero. The only job he can get El único trabajo que él podía obtener was to feed pigs. era alimentar cerdos. And the Bible tells us that as he was feeding the Y la pigs, Biblia dice que cuando él estaba alimentando los cerdos, he was hungry himself. él tenía hambre en sí mismo. And he wanted the food that the pigs were eating. Y él quería la comida que los cerdos comían. Oh man, I'm sure he had a lot of time to think. Yo me imagino que él tuvo mucho tiempo para pensar. He goes, I'm starving. Yo tengo hambre. But my dad's at my father's house. Y en la casa de mi padre There are servants right now hay siervos ahora mismo eating better than me. que están comiendo mucho mejor que yo. And here I'll take even what the pigs are Y eating. yo estoy dispuesto a comerme lo que los cerdos The comen. Bible says that he wants to go back. La Biblia dice que él quiere regresar. He says, I'm going to tell my father, Él dice, voy a decirle a mi papá, I'll just be a hired servant. yo que me contrate como un siervo. Because dad, Porque padre, I sinned against you. papá, yo pequé contra ti. Dad, I messed up. Papá, yo cometí error. And dad, I don't even deserve to be called your son anymore. Padre, yo no me merezco ser llamado tu hijo. Please make me a servant. Por favor, hazme un siervo. He thought it would be better to be a servant in his father's house. Él pensó que sería mejor ser un siervo en la casa de su padre. But when he comes to the father, Pero cuando él vino al padre, I love what the Bible says. me encanta lo que la The Biblia Bible dice. says that the father ran to him. La Biblia dice que el padre corrió a él. It wasn't that he had to run to the No father. era que él tuvo que correr al I padre. want you to know that you serve a God. Yo quiero que tú sepas que tú sirves a un Dios. You think you came to him, Que tú crees que tú viniste a but he's él. been running and chasing after you. Pero él ha estado And corriendo he's been detrás de running to ti. you. Él ha estado corriendo hacia ti. That's the kind of father he is. Ese es el tipo de padre que él es. The Bible says that he ran to him, La Biblia dice que él corrió hacia that él, he hugged him, que lo abrazó and he kissed y him, lo besó. and he thought in his heart, Y él pensó en su corazón, my son used to be dead, mi hijo estaba but he's muerto, alive again. pero él está vivo. He wasn't where he was supposed to Él be, no estaba donde tenía que but now estar, he's in his father's house. pero ahora está en la casa de He's su under his padre. father's protection. Está bajo la cobertura y la protección de su padre. I want you to know Yo quiero que tú sepas that we serve a good father. que servimos a un buen padre. And today I want to just talk to you about what being a good father looks like. Y yo te quiero hablar de cómo se ve ser un buen padre. But for the rest of us, Pero para el resto de I nosotros, want you to know something. yo quiero que tú sepas algo. A good father, first of all, Un buen padre, en primer lugar, should only be judged solo debe ser juzgado by his actions. por sus acciones, Not his words, no sus palabras, but his pero actions. sus acciones. Let me tell you something that I found very interesting about this father. Déjame decirte algo que yo encontré muy interesante sobre este padre. He wasn't very talkative. Él no era muy hablador. You may have a dad Quizás tú tienes un padre that doesn't express himself with words que too no se much. expresa con palabras muy a menudo. I'm not going to ask you to raise your hand No voy a pedirte que levantes tus manos because I don't want to embarrass porque anybody. no quiero poner a nadie en vergüenza. Not every father
No todo padre likes to talk a lot. le gusta hablar mucho. I tend to be the kind of father Tiendo a ser el padre that likes to talk a lot. que le gusta hablar mucho. That's why I have a microphone. Por eso tengo un That's why I micrófono. make my living talking. Por eso gano mi dinero es hablando. I talk a lot. Porque hablo mucho. But not every man talks a lot. Pero no todo hombre habla mucho. Some men are more reserved. Algunos hombres son más reservados. One thing I found interesting Una cosa que encuentro is that interesante this father in particular es que este padre en particular never really talks to his son. no le hablaba a su hijo. I'm going to prove it to Y you. te voy a probar. If you go back to verse 12, Si vas al versículo 12, this is their first interaction. es su primera interacción. It says, the young one said to his father, Father, give me my share of the estate. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Notice what happens next, Y mira lo que pasa después. right? He says, give me the share of the estate. Dice, dame mi parte de la herencia. And by the way, guys, I do have them in order, so you could just go to the next slide in Y particular. por cierto lo tengo en orden. He says, so he divided his property between them. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. The father doesn't talk. El padre no habla. He says, Dad, give me my share of the estate. El hijo dice, dame lo que me toca de la herencia. His dad went, got the checkbook, Y el papá va y busca la chequera just wrote him a y check. le escribió un cheque. He didn't argue with him. No discutió con He él. didn't talk to him about No le it. habló del respecto. He just wrote him a Le check. escribió un cheque. I want to show you further. If you go to verse 21, Si ves el versículo 21, it says the son said to him, el hijo le dijo, this is when the son comes back. cuando el hijo regresa a la casa, He said, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. él dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me merezco que se me llame tu hijo. What does his dad do? ¿Qué hace su papá? And what doesn't he do? ¿Y qué no hace? The dad does not respond to him. El papá no le responde a He él, doesn't say anything. no le dice nada. The son totally like, Dad, El hijo dice, I padre, want to come back. quiero I regresar. sinned against you. He pecado contra ti. And by the way, he had the whole speech prepared when you Y read él the story. tenía ya todo el discurso preparado cuando tú lees el pasaje. There is someone that loves me and I love very much, but I don't want to mention her name. Hay alguien que me ama mucho y yo la amo mucho y no quiero mencionar su nombre. You know, when someone texts me, sometimes people will text me a big chunk of text. Hay personas que te envían un texto grande Maybe it's a really nice text of appreciation. y quizás es un texto grande de apreciación. And so she feels that if they wrote you a big text, Y ella piensa que si ella te escribe un texto grande, you have to write them back a big text. tienes que regresar de vuelta un texto You grande. can't just put a thumbs up No le puedes dar así como que or, está bien or okay o ok or just the K. o solamente la K. The K is very disrespectful. La K es una falta de respeto. She feels like, well, if they expressed all that, Bueno, si ella expresó todo eso, how do you just go, okay? ¿cómo es que tú solamente le digas ok? I see what she's saying. Y yo entiendo lo que ella It dice. kind of makes sense. Y tiene sentido. But this is what happened here. Pero es lo que sucedió aquí. This kid is probably bawling out. Este hijo quizás está llorando. Dad, I sinned against you. Papá, pequé contra I sinned ti. against God. Pequé contra Dios. I don't deserve No anything. me merezco nada. And the dad is like, okay. Y el papá le dice, ok. Not even actually. Es más, ni siquiera eso. The Bible says, La Biblia dice, but the father talked to his servants. pero el padre habló a sus He siervos. didn't even talk to him. No le habló al hijo. Now, is he a bad father? Es un mal papá Because he didn't express himself porque no se expresó back to his child? a su hijo. I don't think any of us would say he's a bad father. Yo no creo que ninguno de nosotros diríamos He que es un was mal probably papá. a reserved man Quizás era un hombre reservado that didn't use a lot of words. que no usaba muchas palabras. But what he didn't have in words, Pero lo que no tenía en palabras, he had in actions. tenía en acciones. Let me tell you, children, Déjame decirte, hijos, it's so easy for us sometimes es muy fácil para nosotros a to veces get mad at our fathers. enojarnos con nuestros padres. Oh, my dad has never told me that he's proud of me. O mi papá nunca me ha dicho que está orgulloso My de mí. dad's never told me that he loves Mi me. papá nunca me ha dicho que me ama. I'm not saying he shouldn't. Yo no digo que no lo debe hacer. I'm just saying don't judge him based on that. Lo que te digo es no lo juzgue basado en Take a eso. look at his actions. Mira sus acciones. What are his actions telling you? ¿Qué te están diciendo sus What is he acciones? doing ¿Qué está haciendo to él? demonstrate love? Para demostrarte To amor. demonstrate that he loves you. Para demostrar que te You ama. see this father right Este here. padre aquí He wasn't saying much, no estaba diciendo but he mucho, was respecting his child. pero él estaba respetando a su He hijo. was celebrating
celebrating his Él child. estaba celebrando a su hijo. Do yourself a favor. Hazte un favor a ti I know mismo. some of us, Yo sé que algunos de we long nosotros for those words. quisiéramos tener esas palabras. And Father, I want to encourage you Y Padre, yo te quiero animar to share those words with your children. a que compartas esas palabras con tu Even hijo. if you're not a man of a lot of words. Aún si eres un hombre de pocas palabras. Even if you have to grunt it a little bit. Aún si tienes que forzarlo un But poco. tell your children that you love them. Pero dile a tus hijos que Let lo them amas. know. Déjales saber. Let them know that you're proud of who they are Déjales saber que estás orgulloso de quienes and of ellos who son. they're becoming. Y de quién en quién se están That's convirtiendo. important. Es importante. But children, Pero hijos, I'm also going to ask you, yo también te voy a pedir, even if you don't hear those words, aunque no escuches esas palabras, examine their actions. examina sus acciones. Examine their actions. Examina sus acciones. I can tell you there's a lot of great men out there Yo te puedo decir que hay muchos hombres grandes allá afuera that they're just not as verbal, que no son tan verbales, but they're doing some great work for their families. pero están haciendo un gran trabajo para su They're familia. faithful at their Son jobs. fieles en su They're trabajo, committed to their spouse. están comprometidos They con su do what they esposa, need to do hacen lo que tienen que to hacer provide for the household. para proveer a su hogar. I just personally believe Yo personalmente creo that we shouldn't judge them so much que no deberíamos juzgarlo tanto on their en words, sus palabras, but rather pero más bien let's examine their character. examinemos su carácter, Let's examine their actions. examinemos sus acciones. This man, Este hombre he's funny to me para mí es cómico because he didn't have a lot of words, porque no tenía muchas palabras, but he had a lot of great actions. pero tenía muchas grandes What were his acciones. actions? ¿Cuáles fueron sus Or acciones? when he saw his son coming, Cuando él vio que su hijo he venía, ran to him. él corrió hacia When he él. saw his son coming, Cuando él vio a su He hijo hugged venir, him. él lo abrazó. when he saw his son coming, Cuando él vio a su hijo he venir, kissed him. él lo besó. Don't judge them, No los juzgues. but don't judge them by what they say, No los juzgues por lo que dicen, but judge them by what they do. sino que júzgalos por sus acciones. Good fathers Buenos padres will do the right thing. hacen las cosas They will correctas. do the right thing Ellos harán lo correcto for their families, para su familia. and they don't need the praise. Y no necesitan la alabanza. They don't need to broadcast it. No necesitan anunciarlo. They just need to know Ellos solo tienen que saber that their families appreciate the work they do. que las familias están apreciando el trabajo que él hace. The second thing I want you to see from this story, La segunda cosa que quiero que veas de esta historia, and this is a tough one for me. y esta es un poquito difícil para mí, It may be a tough one for you. y quizás sea un poquito difícil para ti, But if you notice something about this story, pero si te das cuenta de algo de esta historia, this father respects his children as individuals. es que este padre respeta a sus hijos como individuos. A good father will respect his children as individuals. Un buen padre respeta a sus hijos como individuos. Now, dads, I want you to put yourself in this father's situation. Ahora, padres, quiero que te pongas en la situación de este padre. Your son tells you, Father, Tu hijo te dice, padre, I no longer want to live in this house. ya yo no quiero vivir en esta casa. I no longer want to be under your covering. No quiero estar bajo tu cobertura más. On top of that, I want you to give me money. Es más, y encima de eso quiero que me des dinero. Out of that money you've saved up, De todo ese dinero que tú has guardado, you know that when you die, que cuando tú te mueras, some of it you're supposed to give to me. parte de eso me toca a mí. But I don't want to wait for you to die. Pero no quiero esperar que te mueras. I want you to give it to me now. Quiero que me lo dejes ahora. And I want to be out. Y me quiero ir. You need to understand the context of this story. Yo quiero que tú entiendas el contexto de la historia. The context is that they were in a very honorable culture Es que ellos estaban en una cultura muy honorable, where you were taught to honor your father and your mother. donde se les enseña que honren a su padre y a su madre. What this son did Lo que hizo este hijo was considered disrespectful for two reasons. se consideraba una falta de respeto por dos razones. Number one, Número uno, he was disrespecting his father estaba faltándole respeto a su padre, because he was essentially saying, Dad, I wish you were dead. porque esencialmente él estaba diciendo, padre, yo quisiera que estuvieras muerto. That's basically what he's telling his Es dad. básicamente lo que le está diciendo al papá. The second reason it's disrespectful La segunda razón por la cual es una falta de respeto is because in this culture, es porque en esta cultura it was important for you to manage your money well, era importante que tú administraras tu dinero bien, for you to be responsible with your que tú resources. fueras responsable con tus recursos. Not only did this kid say, Dad, I don't want to live under your covering, No solamente este hijo dijo, no quiero vivir, padre, bajo tu cobertura. not only did he disrespect him in that sense, No solamente le faltó respeto en ese sentido, but he also disrespected him pero también le faltó respeto by squandering the money, al desperdiciar todo el dinero, by being unresponsible.
al ser Irresponsible. irresponsable, To be irresponsible with the money that his dad had acquired. al ser irresponsable con el dinero que su padre había obtenido. But one thing we see about this father Pero una cosa que vemos del padre is that his father never argued with him. es que el padre no discutió con él. Do you think his father had a disagreement? ¿Tú crees que el papá no estaba en desacuerdo? How many of you think his father might have been in disagreement? ¿Cuántos de ustedes creen que el papá estaba en desacuerdo con el hijo? Absolutely. Claro que sí. You want to do what? ¿Que tú quieres hacer qué? With my money? ¿Con mi dinero? You want to disrespect me? Tú me quieres faltar el respeto. But you know what this father did? Pero ¿sabes lo que hizo el padre? He loved him enough Lo amó suficiente to respect his child, para al respetar a su hijo, even though he disagreed with his aunque child. estaba en desacuerdo con su hijo. That's a tough one for me. Y eso es difícil para And mí. any dads can say amen? ¿Algún padre aquí puede decir amén? That's a tough one. Es difícil. That's a tough one for me. Es difícil para mí. You're not just going to do whatever you want. Tú no vas a hacer simplemente lo que te dé la gana. Now, I need to put it in context. Y lo tengo que poner en contexto. You need to understand a couple of things here. Tienes que entender algunas cosas aquí. First of all, this is an adult child. Primero que es un hijo adulto. This is not like today. We like to take a 2 and 3 year old Y no es como hoy día que queremos tomar uno de 2 y 3 años. and you see them interacting with their Y parents. lo vemos con las interacciones con el padre. And sometimes you don't know who's the parent and who's the child. Y a veces no sabe cuál es el padre y cuál Right? es el hijo. You see a little 3 year old Niño de 3 años telling their parents what they need to be doing. diciéndole al padre lo que tiene que hacer. No. Let's put it into its proper context. Vamos a poner en el contexto correcto. You, father, Tu padre and I'm going to talk even to mothers. y aún a las mamás. Up until the point where your child is of age, Hasta el punto que tu hijo es de edad, you still make the decisions for your children. tú aún tomas las decisiones por tus You can hijos. make them think they've made some decisions, Tú puedes hacerles pensar que ellos están tomando but it's decisiones, still your responsibility. pero aún es tu While responsabilidad. they're in your household, Mientras ellos están en tu hogar, they're not smart enough to make their own no decisions. son inteligentes suficientes para tomar sus They don't decisiones. have the wisdom to make their own decisions. No tienen la sabiduría para tomar sus propias We're not decisiones. talking about children. No estamos hablando de niños. We're talking about an adult child. Estamos hablando de un hijo adulto. That's the first thing. Es lo primero. As parents, Como padres, there will come a time va a llegar un momento where our children will be of age donde nuestros hijos van a llegar a cierta edad and they will get to make their own decisions. y ellos van a tomar sus propias decisiones. And we may disagree with many of them, Y nosotros es posible que estemos en desacuerdo con muchas de esas but we need to decisiones. respect them as individuals. Pero tenemos que respetarlos como individuos. The Bible says in Ephesians, La Biblia dice en Efesios, fathers, do not provoke your children. y padres no hagan enojar a sus hijos. We forget sometimes A veces se nos olvida that these little people living in our que house, estas pequeñas personitas viviendo en nuestra and casa, sometimes they get a little bigger, a veces se están poniendo más grandes. but we forget that these are Y individuals se nos olvida que son individuos, that are worthy of respect, que son dignos de respeto, that are worthy of honor, que son dignos de honor. in the same way that we ought to respect people on the outside, De la misma forma que estamos supuestos a respetar gente afuera. the same way that we wouldn't disrespect people on the Y de outside, la misma forma que no le faltamos el respeto a gente afuera. is the same way that we can respect our children. Es de la misma forma que tenemos que respetar a nuestros hijos. Listen, it's just a matter of respect, Es cuestión de respeto. and it's just at a certain Y es age que a cierta edad, when they are cuando adults. ellos son adultos, But here's what I want you to know. y aquí quiero que There's a escuchen, second piece to this. que es la segunda parte de esto. Not only is this an adult child, No solamente es un hijo adulto, this is also a child that's ready to move out the house. es un hijo que está listo para mudarse de la casa. I'm going to be very real with you. Y yo voy a ser muy sincero If contigo. you're a young person and you're listening to me Y si eres un joven que me estás escuchando and you think that you can be an adult y crees que puedes ser un adulto in the house en la casa and that you don't owe any responsibility to your y parents, que no le debes ninguna responsabilidad a tus padres, that's not what's happening here. eso no es lo que está pasando aquí. This is a child that's ready to leave. Esto es un hijo que está listo para irse. I believe firmly, Yo creo firmemente even as an adult child, que aún como un hijo adulto, as long as you're living in your parents' house, mientras tú estás viviendo bajo el techo de, you de tus follow the rules padres, that your parents have set for that household. tú sigues las reglas que tus padres ahí te han establecido para esa That's a casa. very honorable thing to do. Eso es algo honrable para hacer. But here, Pero aquí, this is a child esto es un hijo, that's first an adult, primero que es un adulto, that's also ready to go. que se está listo para irse. A good father Un buen padre will understand, va a entender. I will not agree with every decision my children make.
Yo no voy a estar de acuerdo con todas las decisiones que hagan mis hijos, but as individuals, pero como individuales I will respect them. los voy a respetar. It is interesting to me Y es interesante para that the mí Bible tells fathers in particular que la Biblia dice a los padres en particular not to provoke their children. que no provoquen a ira. You know, it's interesting because when you have power, Y es interesante porque cuando tú tienes poder, it's easy es fácil to become drunk with power. de ponerte ebrio del poder. It's easy. Es fácil. Have you seen people that seem drunk with power? ¿Tú has visto gente que se ponen ebrias de poder? And as the father in the household, Y como el padre en el hogar, sometimes those are the people we become. a veces esa es la persona en la que nos convertimos. That's not the kind of father God Y is. ese no es el tipo de padre que Dios God es. respects you as an individual. Dios te respeta como un God individuo. respects what you want to do. Dios respeta lo que tú quieres hacer. When the rich young ruler, Cuando el joven gobernante, when he walked away from cuando él Jesus, se apartó de Jesús, what did Jesus say? ¿qué dijo Jesús? He said nothing. No le dijo nada. He just let him walk. Dejó que se fuera. You need to understand that God respects you. Tú tienes que entender que Dios te respeta. It doesn't mean that you're greater than him, No quiere decir que tú eres más grande que Él, but he respects your choices. pero Él respeta tus decisiones. He may not agree with your choices, Quizás Él no esté de acuerdo con tus but he decisiones, respects them. pero Él las respeta. He'll come after you Él te va a venir hacia ti because he's a loving father, porque Él es un padre amoroso and he wants you to live under his protection. y Él quiere que tú vivas bajo su But if protección. you choose to walk away from him, Pero si tú decides caminar y alejarte de Él, he lets you walk. Él te deja caminar. This is tough. Y esto es I knew I fuerte. wasn't going to get a lot of Y yo amens. sabía que no me iban a decir muchos amenes. But the reality is, fathers, Pero la realidad es, is padres, that we need to be careful que tenemos que tener cuidado with the way de la forma that we carry out the power that we have in the household. que nosotros cargamos el poder que tenemos en el hogar. That we don't become so drunk with power Que no nos convirtamos tan ebrios en el poder that we think everybody in this household que pensamos que todo el mundo en esta is casa here to serve me está aquí para servirme and a will mí. do what I tell them to Y do. tienen que hacer lo que yo That I diga, call all the que yo shots. soy el que mando. That is not the way God would have you be a father. Así no es como Dios quiere que tú seas un padre. There are men Hay hombres that on a day like today, que en un día como hoy they have told their families, le han dicho a su familia, today is Father's Day, hoy es el día de los padres, we're not going to church. no vamos para la iglesia. It's true. Es verdad, It's true. es verdad. Shame on those fathers. Y esos padres dan vergüenza. Shame on that. Vergüenza dan esos But not only that, Pero no solamente eso. here they have intimidated their entire household Ellos han intimidado todo su hogar because they've been drunk with power. porque están ebrios de poder. It's interesting to me Y para mí es interesante that this father doesn't argue, que este padre no discute. although he has plenty to argue about. Aunque él tiene mucho por qué discutir. He was being disrespected to his face. Él le estaban faltando el respeto en su cara. Get out of here. Mira, vete para allá. You want me what? ¿Que tú quieres qué? And you're going to do what with my money? ¿Que tú vas a hacer qué con mi dinero? You ¿Tú crazy. estás loco? This father doesn't do that. Este padre no hace eso. This father in love Este padre amó, respects. respetó, He respects his child. respeta a su I'm hijo. sure he disagreed. Y yo estoy seguro que él no estaba de acuerdo. Can I be honest with you? ¿Puedo ser honesto contigo? There are some parts that I read in the Bible Hay partes en la Biblia que yo leo that I don't even want to live out. que yo ni siquiera quiero vivirlas. This is one of them. Y esto es uno de ellos. I don't want my kids. Yo no quiero que mis hijos. And I'm preaching it, so it makes it even worse for me, trust me. y yo lo estoy predicando, así que es aún peor para mí. Because they will remember this day. Porque ellos se van a acordar de este I día. thought you said, Yo creo que tú dijiste, trust me, créanme, I thought you said you had to respect my decisions. yo pensé que tú dijiste que tenías que respetar mis decisiones. And I'm going to tell them Y yes. yo le voy a decir sí. How old are you? ¿Cuántos años tienes? And are you ready to move out? Y estás listo para mudarte. Those are going to be my two questions. Esas son mis dos preguntas. But as parents, Pero como padres, the time will come where we will have to respect their decisions. el tiempo va a llegar donde tendremos que respetar sus decisiones. But in the meantime, Pero en el tiempo, we en can el still mediante, respect them as individuals. tenemos que respetarlos como individuales. Not just because I'm their father No solo porque yo soy su papá. means that I can mistreat them, No el hecho de que yo sea su papá quiere decir que yo lo puedo maltratar. means that I can disrespect them. No quiere decir que yo los puedo faltar el respeto. Listen, I'll tell you what, I had when I was a kid, Cuando yo era un niño, I don't know if I told you this story or not, no sé si te he dicho esta historia, but I had a little friend named Corey. pero tenía un amiguito que se llamaba Corey. He was a scrawny little kid.
scrawny, bien, Era bien un flaquito. flaquito. He was very, very thin little kid. Era un flaquito. And I'll never forget Y this. nunca me voy a olvidar de esto. He was a good kid, Era un muchachito bueno, but he must have been not doing his homework or something. pero creo que no estaba haciendo sus asignaciones. And I grew up in a time Y yo crecí en un tiempo where you could get spanked in church, in school. donde en la escuela te podían darte una algada. I had my teacher, Mrs. Riley. Yo tenía a mi maestra, Mrs. She Riley, used to have a stack of rulers like this tenía una estiva de reglas on rubber bands. con gomillas. And if you disrespected her Y si tú le faltabas el respeto or a you ella, did something wrong, o habías hecho algo she would malo, ask you to put your hand out ella te decía que pusieras tu mano and she would hit your hand with that ruler. y ella te daba con esa regla. As a cause of what Miss Riley did to us, Y por lo que Mrs. Riley había hecho con nosotros, many of us, we grew up with this dysfunction nosotros crecimos con esta disfunción called respect for adults que se llama respeto para los adultos, that we no longer seem to have in our culture. algo que ya no pareciera que existe en nuestra cultura. But not only that, Pero no solamente eso, one day, un día my friend Corey, mi amigo Corey, he did something. I don't know what it was. él hizo algo, no me acuerdo qué fue, But what I do remember pero lo que sí me acuerdo was that his father knocked on the classroom door one day. es que su papá tocó la puerta del salón de clases. And the way that Mrs. Riley interacted with Corey's dad Y la forma de la interacción entre Mrs. Riley y el papá de Corey led me to believe that they had agreed upon whatever was about to happen. me dejó pensar que ellos estaban de acuerdo en lo que iba a They suceder. didn't have much words between one another. No había muchas palabras entre ellos. I just know that the teacher said, Corey, your dad wants to see you in the back. Lo que sé es que la maestra dijo, Corey, tu papá te quiere ver a la parte de atrás. All the kids were looking to the front, Todos los niños estaban mirando hacia el frente and I heard whippings. y yo escuché fueron golpes. Yeah. I just heard Corey being spanked. Yo escuché a Corey que le estaban dando sus nalgadas Please, I'm not saying that that was right. y yo no estoy diciendo que estaba bien. I'm just saying that that's what happened. Estoy diciendo que fue lo que sucedió. And he got a whooping from his dad Y le dieron unas nalgadas a su papá in the classroom. en el salón de I clases. remember as a little kid Y yo me acuerdo como un niño saying, no, not Corey. y yo decía, no, Corey, Corey's one of the good ones. él es uno de los buenos. Spank that other kid. El que le den nalgadas a That otro one niño. really deserves it. Ese sí se lo merece. But not Corey. Pero no Corey. You know, that was an unfortunate Y situation. eso fue una situación desafortunada And maybe somewhat traumatic. y quizás traumatizante. I hope Corey's doing okay these Y yo days. espero que Corey esté bien en estos días. But the reality is, Pero la realidad es, I think his parents could have respected him a little bit more than that. yo creo que sus padres lo hubieran podido respetar un poquito más And they could have honored him. y lo hubieran podido honrar. But it seems to me Pero a mí me parece that a father que un padre that was maybe a little drunk with power que estaba un poquito ebrio de poder maybe thought that this was the right way to handle that situation. pensó que esta era la forma correcta de manejar esa situación. And fathers, I think we make Y mistakes padres, yo creo que nosotros cometemos errores when we provoke our children to anger. cuando provocamos a ira a nuestros We don't want to hijos. raise angry children. No queremos criar hijos con ira. I've told you many times before Yo les he dicho muchas veces that antes sometimes when my kids get out of line, que a veces cuando mis hijos se salen de línea it's hard. es difícil. It's not always easy. No es siempre fácil. But I do my best to try to maintain a respectful tone. Pero yo trato lo mejor posible de mantener un tono de Try not to respeto. come in anger. Trato de venir no en ira. Try not to treat the situation in anger. Trato de no tratar la situación en ira. Do it in a way that is respectful. Hacerlo de una forma que es respetuosa. If I can respect someone on the outside, Si yo puedo respetar a alguien afuera, I can certainly respect my children. ciertamente puedo respetar a mis hijos. And in doing that, Y al hacer esto, I believe that we will raise respectable children. creo que vamos a levantar o criar hijos respetuosos. I believe that. Yo lo creo, But we need to honor our children. pero tenemos que honrar a nuestros hijos. And when we look at them, Y cuando los miramos, realize darnos cuenta that they're created in the image of God. que son creados a la imagen de Dios. That God loves them. Que Dios los ama. That here I might be dealing with a child of mine, Que quizás estoy tratando con un hijo mío, but ultimately this is a child of God. pero últimamente él es un hijo de Dios. And I will answer God Y le voy a dar cuentas a Dios for how I treat his de child. cómo yo traté a su hijo. So fathers, let's be careful. Así que padres, tengamos cuidado. We see this man here Vemos este hombre in verse 11 and 12. en los versículos 11 al 12. It says that there was a man who had two sons. The younger one said to the father, "Father, give me the share of the estate."
So the father simply divided the property between them. Vemos el hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pidió a su padre y dice: Padre, dame lo que me toca a mí de herencia. Así que, ¿qué hizo el padre? Repartió sus bienes entre los 2. And this is my last point Y here. este es mi último punto aquí. A good father, Un buen padre, no matter what no happens, importa qué suceda, never demotes his children. nunca degrada a sus hijos. He never degrades them, he never demotes them. Él nunca los degrada, nunca los baja. I want you to, what I mean here is that this child, Lo que me refiero es que este hijo, no matter what happened, no importa lo que pasó, the father always saw him as his son. el padre siempre lo vio como su hijo. And it's interesting to me Y para mí es interesante that the son demoted himself. que el hijo se degradó a sí mismo. The Bible says that the son sold himself to servanthood, La Biblia dice que el hijo se vendió así como para ser siervo, but the father never calls him a servant. pero el padre no lo llama siervo, He always calls him a son. siempre lo llama hijo. Let's go to a couple of verses here. Vamos a ver algunos de los versículos. Verse 14 to 15. Versículos 14 al 15. It says, after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, so he began to be in need. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Verse 15 says, so he went and hired himself out to the citizen of that country. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Who sold himself out? ¿Quién se vendió a sí mismo? The child El sold hijo. himself out. Él se vendió a sí mismo. It's interesting to me that the son himself Para mí es interesante que el hijo mismo would demote himself, se bajara de posición, but the father, pero el padre he never demoted the son. nunca lo bajó de He posición. maintained him on his status as son. Lo mantuvo siempre en el estatus de hijo. Let's go to verse 18 and 19. Vamos a los versículos 18 y 19. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Versículo 19. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Make me like one of your hired servants. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Verse 21, Versículo he 21. again says, I am no longer worthy to be called your son. El hijo dije: no soy digno de ser llamado tu hijo. But when you go to verse 24 through 22 to 24, Y cuando vas al versículo 22 al 24. but the father said to his servants, Pero el padre ordenó a sus siervos: quick, bring the best robe and put it on him. pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Basically, what his father is saying Básicamente lo que el padre está diciendo: is get him dressed up, vístanlo, put him back to who he's supposed to be. pónganlo de regreso a quien él está supuesto a Let's ser. clean him up. Vamos a limpiarlo. Bring the fattened calf and kill it, Traigan al becerro más gordo y mátenlo. and let's have a feast and celebrate. Y celebremos con un banquete. And verse 24, Y el versículo 24. this is where we see that the father never demotes him. Y aquí es cuando vemos que el padre nunca lo degradó. The father never degrades him. Nunca lo degradó. Verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. Dice: porque este hijo mío estaba muerto, He was pero lost. ahora ha vuelto a la vida. And he was lost and is found. Se había perdido, pero ha sido hallado. So it's time to celebrate. Así que es tiempo de celebrar. I imagine he must have done what I did Yo me imagino que él hizo lo que yo hice when I finished my classes one semester. cuando yo terminé mi clase un semestre. I turned on the radio Encendí la radio and I played a song. y puse una canción. Celebrate good times. Come on. Dun, dun, dun. You do it. Celebrar buenos tiempos, vamos. All right. She's amazing. This father, Este padre, he said, celebrate good times. Come on. Este Dun, dun, padre dun, dijo, dun, 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 dun. Celebrate Celebrar los good tiempos. times. Come on. Vamos. Dun, 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 dun. Why? ¿por qué? My son was dead. Mi hijo estaba muerto.
I did what a good father does. Hice lo que un buen padre I hace. respected his poor decisions. Respeté su mala decisión. I never degraded him. Nunca lo degradé. And here he is back. Y aquí ha regresado. Here's the thing. Aquí está la cosa. Fathers, Padres, if you don't get this right, si tú no logras esto bien, it's potential. There's a potential hay un potencial that you could lose your children forever. que puedes perder tus hijos para So siempre. here's my advice. Así que aquí está mi consejo. Do what God the Father would do. Haz lo que el Dios el Padre haría. Because if you do what God the Father would do, Porque si tú haces lo que el Padre haría, there's a great potential hay una gran posibilidad that child que ese hijo that made the foolish que decision, hizo las malas decisiones, that child that went into drugs, ese hijo que fue a las drogas, that child that went into pornography, ese hijo que fue a la pornografía, that child that lost his way. ese hijo que perdió su If rumbo. you've been the good father Si tú has sido el buen that padre God has called you to que be, Dios te ha llamado a ser, there's a good potential hay una gran that posibilidad child might come back que ese hijo va a and you'll be able to regresar y celebrate tú vas a poder that child's celebrar return. el regreso de ese hijo. This is what a good father does. Es lo que un buen padre hace. A good father won't degrade his Un buen children. padre no degrada a su hijo. Listen, Escucha, as a father, como padre it's hard. es difícil When your children disrespect you, cuando tus hijos te faltan el respeto. you want to say some Tú words quieres decirle that aren't palabras found in the Bible. que no se encuentran en la Biblia. You want to do some things Quieres hacer cosas that are not the right things to do. que no son lo correcto hacer. You want to tell them things. Tú quieres decirles You're cosas. so upset. Estás tan You're enojado. so angry. Estás tan How molesto. could you do this to me? ¿Cómo pudiste How can you hacerme esto? disrespect me? ¿Cómo me puede faltar el Don't you know what I'd respeto? do for you? No sabes lo que yo haría por ti. And the problem Y is el problema es that you create a bigger wall. que creas una pared más grande. And now that child finds themselves Y ahora ese hijo se encuentra demoted. degradado. They find themselves Se encuentran with nowhere to go. sin lugar a donde ir. I can't go back to my father. No puedo regresar a mi Are you padre. kidding me? Tú estás jugando. The last time I had a word with my father, La última vez que tuve palabras con mi he padre, degraded me. él me degradó. He disrespected Me me. faltó el respeto. He made me lesser than what I really am. Me hizo más bajo de lo que I soy. can't go back to him. No puedo ir allá. Dads, Padres, I know what I'm telling you is hard. yo sé que lo que les digo no es I fácil. know it's not easy. Yo sé que no es fácil. But if we do it, Pero si lo if hacemos, we do for our children si hacemos por nuestros hijos what God has done for lo us, que Dios ha hecho por or nosotros, let me say that again. déjame decirlo If otra we vez. do for our Si children hacemos por nuestros hijos what God has done for lo que us, Dios ha hecho con nosotros, we'll be able podremos to see our children ver a nuestros hijos come back, regresar. even if it's a bad situation. Aún si ha sido una mala I know God situación. is talking to some dads here Yo sé que today. Dios le está hablando a algunos padres aquí. And dads, maybe you've made the mistake. Y padres, quizás has cometido el error. Maybe in a moment of anger, Quizás en el momento de la ira you said what you shouldn't have said. dijiste cosas que no debiste Or you decir. did what you shouldn't have done. Hiciste cosas que no debiste hacer. And if that's you, Father, Y si ese eres tú, padre, there's still an opportunity hay una oportunidad for you to reach out para que tú and alcances for you to tell your child, y le digas a tu hijo, I'm sorry, perdóname, I didn't treat you with respect. no te traté con respeto. What I did, I was wrong to do. Lo que hice, lo hice mal. But open up that door. Pero abre esa puerta. Leave that door open. Deja esa puerta Let your abierta. children know Déjale saber a tus that no matter hijos how far you get, que no importa qué tan lejos your se father's vayan. house is always open. La casa de tu padre My siempre doors está are always abierta. open. Mis puertas están siempre That the abiertas. moment you decide to come back, Que el momento que tú quieras regresar, I'll meet you halfway. yo te voy a encontrar a I'll mitad run del to camino. you. Yo correré I'll a give ti. you the first hug. Yo te daré el I'll give primer you the abrazo. kiss. Yo te daré I el will abrazo. celebrate your return. Yo celebraré tu regreso. A good father Un buen padre is a father es un padre that you can look at his actions que tú puedes mirar sus acciones and you see his heart. y tú ves su corazón. If you know nothing else about him, Si tú no sabes nada más de él, you just see his actions. tú ves sus acciones. I don't mean to make Damelis cry here. But I came back to Newark. And the very first thing I had to do after coming back from Florida, I had to be there for my sister Damelis and her family. Yo cuando regresé a Newark, una de las cosas que tuve que hacer es que tuve que regresar a estar con la familia de Damelis because they just lost their dad. He had just passed away. Él acababa de fallecer.
I don't know him that well. I never really met her dad so well. Yo nunca conocí el papá de ella, nunca lo conocí muy bien. But I do know of his actions, pero sí conozco de sus acciones. He wasn't a man, at least to me, he wasn't a man of very many words. Él no hablaba mucho, el papá de Damelis. But I know his actions, pero sí conozco sus acciones. And I know the things he did for his family and how he loved them. Y sí conozco cómo él las amaba. And today I want to honor him. Y hoy lo quiero honrar. Porque the reason I want to honor him is because this man loved his family with everything he had. Porque este hombre amó a su familia con todo lo que tenía. Not very many words. Some of us are waiting for our dad to tell us that he loves us. We may never hear it. Algunos de nosotros estamos esperando oír que nuestro padre nos ama. A lo mejor nunca lo escucharemos. We might be looking for some words of affirmation. A lo mejor estamos buscando palabras de afirmación. Y a lo mejor nunca las vamos a escuchar. Maybe we'll never hear those. Don't judge him by his words. Judge him by his actions. Fathers, let's love our families. Padres, amemos nuestras familias. Let's love them well. Amémoslo bien. Let's love them well. Amémosle bien. They're not always going to see how great you are. Ellos no siempre van a ver qué grande eres. Mom might get better gifts than you, Quizás a mamá le dé mejores regalos que a but ti. it doesn't even matter. Pero eso no importa. Because listen, Porque escucha, there will be one day va a haber un día where you're going to get your reward. donde tú vas a recibir tu recompensa. And when they see your crown Y cuando vean tu corona, versus maybe your mother's crown, quizás se encuentra de la corona de la mamá. I'm just messing around. No es broma. But let me tell you, fathers, Pero déjame decirte, padre, there's a God that sees you. hay un Dios que te ve. He knows the work you do, Él sabe el trabajo que haces. and He will reward you for it. Y Él te recompensará por ello. But as fathers, Pero como padres, let's do our best hagamos lo mejor to always leave those doors para dejar esas puertas of forgiveness de open, perdón, of grace open. de gracia abiertas. Why? ¿Por qué? Because that's what our Heavenly Father Porque es lo que nuestro Padre Celestial has done for us. ha hecho con nosotros. You want to know something about this story? ¿Tú quieres saber algo de esta historia? In this story, En esta historia, we're the prodigal children. nosotros somos el hijo pródigo. We're the ones that were lost. Nosotros somos los que estábamos perdidos. We're the ones that told our Father we don't want to be with you. Nosotros somos los que le dijimos al Padre, no quiero estar But contigo. the moment we decided to come to Him, Pero el momento que decidimos venir a Él, our Father ran to nuestro us. Padre corrió hacia He nosotros. hugged us. Él nos He abrazó. loved us. Él nos amó. And He took us in. Y Él nos tomó. Man, I want to pray for every dad here today. Yo quiero orar por cada padre aquí. And I know Y yo sé that not every father is a good father. que no todos los padres son buenos padres. In the same way that not every mother is a good mother. Y de la misma forma que no cada madre es buena. But you know what? Pero ¿sabes qué? If your father has failed you, Si tu papá te ha fallado, find it in your heart to forgive. encuéntralo en tu corazón. If el your father perdonar. wasn't there for you, Si tu padre no estaba aquí, forgive him. no estaba ahí para ti, Have that heart to forgive. perdónalo. Encuentra en tu corazón And say, perdonarlo. Lord, help me to forgive my father. Y dile, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre. God can do something better with your generation. Dios puede hacer algo mejor con You nuestra know, my generación. dad never knew his dad. Mi papá nunca conoció a su papá. But I thank God I knew my dad. Pero yo le di gracias a Dios que yo conocí a mi Because although padre. his dad left, Porque aunque su papá se fue, he stayed. él se quedó. And by God's Y grace, por la gracia de I'm Dios, so thankful for my dad. yo estoy tan agradecido de mi He's a papá. pastor in Patterson, New Jersey. Él es un pastor en I'm so Paris. grateful for him. Y estoy tan agradecido. And by God's grace, Y por la gracia de I get Dios, to pastor God's people too. yo puedo pastorear la gente de Dios. And I don't know if God desires it. Y yo no sé si Dios lo desea. Who knows if any of my children will one day pastor churches. No sé si algún día mis hijos pastorearán iglesia. But listen, God can make a difference Pero Dios puede hacer una diferencia. starting in your generation. Comenzando en tu generación. Amén. I want you to stand up with me. We're going to worship the Lord in just a moment. Quiero que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor. But I want to juntos. pray with you. Pero quiero orar contigo.